Gracias, señora presidenta. Primero que nada, señora presidenta, yo quisiera insistir en un punto que parece ser que no ha sido comprendido a cabalidad por los colegas asambleístas. El hurto, que es un delito tipificado, y el robo, que es otro delito tipificado, son delitos distintos de lo que vulgarmente todos conocemos por cachinería, que es el almacenar, perdón, el primero comprar a un precio irrisorio el artículo robado, almacenarlo, embodegarlo, exhibirlo con mucho descaro en algunos casos y vendérselo generalmente a la misma víctima del robo en un precio que, si bien no es alto, le margina una gran utilidad al vulgarmente conocido como cachinero. Eso, por toda la cadena de hechos que implica el delito de la cachinería, no es un crimen casual, no es un delito casual, es una acción delictiva que guarda varios procesos hasta que culmina cuando el cachinero le vende pues, al perjudicado o a otro, que fue perjudicado en otra fecha, el artículo robado y se embolsa una pingüe ganancia. Por tanto, aquí no se trata de comparar si el delito por el cual se sanciona la cachinería o el ser cómplice accesorio de este delito es inferior la pena o superior la pena al hurto o al robo, son delitos distintos. El hurto puede ser muy casual, una persona puede hurtar casualmente, el cachinero no es casual, el cachinero tiene toda una estructura para primero comprar, conoce al ladrón, es cómplice del ladrón, lo conoce y le compra y no lo denuncia, luego guardar y luego vender, realizando una gran utilidad. Entonces no son delitos comparables, por tanto no entiendo por qué se reclama que puede haber desproporción en la pena. Es claro que la pena está en proporción con la gravedad de la infracción o delito, eso es clarísimo, pero aquí son delitos distintos. El uno puede ser casual y el otro es un delito pensado, es toda una industria de crimen, por cierto menor, pero organizado. La cachinería no es casual. Por tanto, no entiendo por qué este desmedido, a veces, afán social de entender que el cachinero es un pobre hombre. No, el cachinero no es un pobre hombre. El cachinero gana más probablemente que todos los asambleístas juntos. Así que de pobre hombre no tiene nada. Y además es cómplice de ladrones que pueden haber robado con violencia o de personas que hurtan sin violencia. Entonces, no veo por qué la defensa tan a ultranza de los cachineros. Decía que la pena debe estar en proporción con la gravedad del delito, por supuesto que sí. Pero en delitos similares o en delitos idénticos, sí tiene que ver como agravante, que todo estudiante de Derecho Penal conoció, la reincidencia. Porque indudablemente no se puede sancionar con el mismo rigor a quien robó con violencia, obviamente, una vez, que al que roba pues con violencia 4, 5, 6, 7, 8 veces. Porque la reincidencia, no recuerdo algún sistema penal en el mundo que no considere como agravante a la reincidencia. Entonces ahí debe de tomarse siempre en consideración para dosificar la pena el ser primerizo en el delito y el ser reincidente en el delito. Son dos cosas distintas. El problema que tenemos que dilucidar quienes legislamos no es tan difícil como el enigma de la esfinge, pero sí es complicado. ¿Dónde radica? ¿Dónde está la raíz del problema? ¿En la ley? ¿O la raíz del problema está en la falta de aplicación de la ley dentro del sistema en la que éste vive, o sea, en el país? Se ha dicho muchas veces que el endurecimiento o el suavizar penas no ayudan para nada en combatir al delito. Pero seguimos viendo la óptica de la ley. Y yo pregunto, ¿puede la ley mejor redactada del mundo funcionar en un sistema que está diseñado exactamente para que la ley no funcione? ¿Puede funcionar la garantía de que la prisión preventiva debe de ser la última de las medidas cautelares que un juez debe dictar cuando todos los que aquí alguna vez o porque ejercen la profesión de abogados o porque leen los periódicos o porque ven los noticieros saben que la institución de la prisión preventiva es un doble negocio, que el juez vía un tercero la utiliza para amenazar con ponerla si no le pagan y luego cobra el doble para revocarla?
Entonces, ¿dónde está la bondad de ponerla o no ponerla si termina siendo un instrumento de chantaje en manos de algunos? Porque, por cierto, hay jueces muy rectos y muy probos que serían incapaces de pedir un centavo por nada, y peor chantajear a alguien por su libertad, pero lamentablemente hay otros que sí lo hacen. Entonces, ¿por qué no se ataca el sistema? ¿Por qué no vemos que un sistema que permite que una persona entre y salga? En Guayaquil es muy común que la policía presente en rueda de prensa al señor fulano de tal, alias mengano de tal, y la policía diga porque el señor registra 33 arrestos y ninguna condena, por supuesto, en estricta aplicación de la teoría del derecho, de la filosofía del derecho y de la Constitución de la República. No puede ser reincidente de ningún delito porque nunca lo han condenado, entonces nunca es delincuente. Pero a menos que haya una confabulación de las autoridades policiales para detener 33 veces a una persona por la supuesta comisión del mismo delito, algo está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Que se detiene al acusado, porque no ha sido encontrado culpable, y automáticamente entra el crimen organizado de la justicia. Los abogados que están en el negocio van a ver al fiscal y al juez, se pacta una cantidad, y el señor pues no se cumplen los procesos que manda la ley y que con razón debe demandarlos para asegurar el debido proceso a los ciudadanos ecuatorianos y residentes en este país. Y entonces el señor sale pues como Pedro de su casa y regresa 34 veces y no ha pasado absolutamente nada. Entonces no es la ley, es el sistema en el que vive la ley. En el tema también de la pena por el tema de la cachinería, sí, por supuesto, se debe especificar que estos no sean productos del narcotráfico, que no sean vinculados al narcolavado, que no sean producto también del tráfico de blancas o del tráfico de armas o a cualquiera de estas cosas, porque la cachinería es otra cosa, no es el lavado de grandes cantidades de dinero producto de delitos que puedan producirla. Respecto a la propuesta de que el monto que separa, la línea que separa la contravención del delito sea el 50% de un salario mínimo unificado, yo creo que es una cantidad razonable, porque en este momento algo que cueste menos de $25 ni siquiera merita que una persona vaya a poner la denuncia, por el costo y por el tiempo. Y por último, yo sí creo que en el tema del cheque post fechado, que automáticamente quien lo recibe viola la ley, porque está desvirtuando y desnaturalizando el cheque y lo está convirtiendo en un título de crédito, cuando el cheque es un mandato puro y simple de pago que el banco está obligado a pagar, una orden de pago que el banco está obligado a pagarla o a protestarla. Se debe diferenciar el cheque posfechado que resulta sin fondos del cheque girado al día, librado al día para comprar o adquirir o extinguir una obligación y que resulta sin fondos. En el un caso se está mal utilizando al cheque como un título de crédito, en el segundo caso se está utilizando al cheque para estafar. Son cosas totalmente distintas. Y aprovechando el tiempo, yo sí quisiera referirme a algo que con sorpresa he visto que nadie tocó a partir de que se produjo. Yo quiero creer, lamentablemente no conozco el nombre de todos los colegas asambleístas, pero quiero creer que por un lapsus de lectura, porque me dio la impresión de que la colega que estaba interviniendo estaba leyendo, alguien se refirió al señor presidente constitucional de la República como rey. Yo quiero creer que eso fue un grave error de lectura, porque no puedo admitir que en el recinto del Poder Legislativo de una república se refiera a alguien a quien detenta, con el nombre que sea, el Poder Ejecutivo de la Nación. Tiene un minuto, señor asambleísta. Muchas gracias, señora presidenta.